Una de las cosas que siempre tenemos que estar intentando estar pendiente al momento de hacer nuestro proyecto de mejora personal son las personas difíciles y las personas que pueden afectarnos a nosotros en nuestro proceso de mejora personal, los planes que tengamos, los proyectos que tengamos, etcétera. Manejar a las personas difíciles es un tema bastante delicado. Muchas personas incluso dejan de cumplir las cosas que quieren por tener personas difíciles a su alrededor y esto es bastante triste. Entonces, quiero presentarle algunos conceptos de lo que es las personas difíciles y cómo podemos aprender a manejarlo, ¿no? Personas difíciles se podría considerar cualquier persona que esté afectando de manera negativa a la persona de en cuestión, en este caso tú que me estás viendo en el video. Y para mí, personas difíciles pueden ser diferentes, pueden tener diferentes conceptos en lo que significa una persona difícil para mí, como puede significar para otra persona. Y esto es normal. Es normal que tengamos diferentes conceptos de lo que es una persona difícil. Sin embargo, en línea general podemos definir a una persona difícil como alguien que está afectándote a ti de manera negativa. Esto es algo que todos vivimos. No hay persona en este planeta que no haya sufrido por una persona difícil en sus proyectos, en sus planes de mejora personal, en sus metas que quieran cumplir en un año, en 5 años o para el resto de su vida. Vivimos en un mundo con muchísimas personas que tienen pensamientos diferentes a nosotros. Ninguna persona va a pensar igual que tú y algunas personas tienen diferentes opiniones. Algunas personas no compartirán tus metas, otros las apoyarán. El tema es cómo aprender a manejar las personas difíciles. Es el verdadero secreto. Cómo dejar que estas personas no nos afecten o incluso nos impulsen a mejorar y a poder lograr las cosas que queremos. Antes de empezar a entrar a fondo de cómo manejar a estas personas, quiero así por encima hablar de lo que yo considero las típicas características o las típicas personas que yo considero difíciles, ¿no? Primero que nada, yo considero que una persona difícil serían, o una de las típicas personas difíciles serían los burlones. Los burlones son esas personas que reciben todo, conciben todo a través de la burla. Ellos no demuestran sus opiniones normalmente de una forma lógica, centrada o seria, no mantienen una conversación, sino que utilizan normalmente burlas ofensivas para desprestigiar tus metas o tus opiniones. Ojo, no confundir esto con alguna persona que tenga un sentido del humor amplio. Hay personas que ven la vida de una forma más jocosa, eso está bien. Estoy hablando de las personas que son realmente ofensivas con las burlas. Otra persona difícil es las conflictivas. Las conflictivas son las personas que, a pesar de que no comparten tu opinión, lo cual es completamente entendible, generan conflicto, generan problemas. Ven las cosas que tú estás haciendo como las malas y las que ellos están viendo como las correctas. Estos son las típicas personas que no importa lo que tú le digas a esa persona siempre va a tener la razón, siempre va a tener una buena forma de ver las cosas, mejor que la tuya, superior a la tuya, etcétera. Y estas personas normalmente son las que intentan imponer sus pensamientos ante los demás. Y por último, están los abstencionistas, por así decirlo. Son aquellas personas que nos afectan a nosotros de una manera indirecta, nos afectan con la inacción de las cosas. Esto es más que todo cuando estás en un ambiente de que necesitas personas trabajando contigo o para ti. Y su forma de ser complicados es que son aquellas personas que hacen lo mínimo o incluso lo menos que lo mínimo para poder cumplir la meta que quieren. Ojo, no digamos que, por ejemplo, sean personas que buscan diferentes alternativas para lograr el mismo objetivo. Estamos hablando de personas que si yo requiero que una persona haga una cierta cantidad de funciones, esa persona nada más cumple la mitad de sus funciones y no logra la misma meta. Ojo, me afectan a mí directa o indirectamente en lo que quiero lograr. Esto se ve mucho en el equipo de trabajos, donde un área afecta a la otra y hay uno de los miembros donde es abstencionista, es una persona que no le gusta cumplir con su trabajo a cabalidad, con lo mínimo que tiene que hacer o con lo que necesita hacer para que su equipo fluya de manera normal. Ahora que ya sabemos cómo son las diferentes personas difíciles, por así decirlo, no quiero entrar muy a fondo en ese tema, quiero que nos enfoquemos específicamente en cómo aprender a manejar a las personas difíciles. A cada persona de estas que acabo de mencionar, podríamos decir que hay formas diferentes de manejarlo, pero los conceptos que les voy a compartir a ustedes en este momento aplican para todos en línea general. ¿Ok? No es necesario que ustedes especifiquen una de estas acciones para alguna persona en específico. Podríamos decir que algunas aplican un poco más que a otras,
pero en línea general todas estas afectan y son beneficiosas para que puedas manejar a las personas difíciles, a cualquiera de estas que acabo de mencionar, o incluso a cualquier otra que no haya mencionado sea algo con las cuales vivan ustedes. La primera cosa que quiero que nos enfoquemos referente al tema de las personas difíciles es entender que siempre nos vamos a encontrar con personas difíciles en nuestro día. El filósofo Marco Aurelio nos decía a nosotros que todas las mañanas nosotros nos deberíamos levantar con el pensamiento de que nos íbamos a encontrar a una persona conflictiva, a una persona molesta, a una persona ruidosa, a una persona molestosa, a un burlón, etcétera. ¿Por qué él nos decía esto? Él no nos lo decía en el sentido de que lo veamos de una manera fatalista. Muchas personas podrán ver este pensamiento de una manera fatalista. Más bien, él quiere que nosotros lo veamos de una manera más objetiva y estar preparados. Si ya tú sabes que te vas a encontrar con una persona conflictiva, ojo, no significa estar predispuesto, significa estar preparado. Significa agarrar y decir, si ya yo sé que me voy a encontrar con una persona conflictiva, yo simplemente tengo que estar preparado para ello y no dejar que esos pensamientos conflictivos me afecten a mí para lo que sea que yo quiera lograr, ya sea cumplir mi trabajo, ya sea ser el empleado del mes o ya sea para los nuevos proyectos. La otra parte de ese pensamiento de Marco Aurelio nos indica que posiblemente estas personas ni siquiera lo están haciendo a propósito. Probablemente estas personas están siendo conflictivas sin darse cuenta que están siendo conflictivas. Muchas personas tienen actitudes en base a las cosas a las cuales ya están predispuestas. Y nosotros, como tenemos control de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, tenemos que aprender a manejar estas situaciones. Si ya yo sé que me voy a encontrar con personas conflictivas, que me voy a encontrar con personas difíciles, que me voy a encontrar con personas burlonas, no voy a dejar ni que sus burlas, ni que sus conflictos, ni que sus problemas me afecten a mí directamente ante las cosas que quiero lograr. Mientras tú no dejes que las cosas externas te afecten como tú debes dejar que te afecten, estamos bien. Y digo que te deben dejar que te afecten, porque inevitablemente las cosas externas también alteran nuestros resultados, pero no debemos dejar que nos afecten de manera negativa. Y ahí es donde viene el segundo punto. El obstáculo es el camino es una de las filosofías más grandes que existe en el estoicismo. Y a mí me gusta aplicarla mucho en este sentido. Las personas difíciles son personas que tienen conflictos internos. Son personas que tienen problemas. Son personas que tienen familias, que tienen hijos o no tienen hijos, no lo sé. Son personas que tienen situaciones completamente diferentes a la mía. Nadie puede ser igual que Enrique. Estamos claros en eso. Si yo entiendo que todas estas personas están manejándose en base a sus propios conocimientos, experiencias, aprendizajes y fallos, puedo entender el por qué son como son. En el momento que yo empiece a entender que las personas son como son, no porque ellas quieran ser así, sino porque la vida los ha hecho así, me permite a mí verlo de una perspectiva un poco diferente. Me permite analizarlos a las personas de una manera diferente. Yo puedo comprender que una persona que se queja mucho del trabajo que tiene, posiblemente sea porque no ha dormido lo suficiente o porque tiene una persona, un infante, un recién nacido en su familia que lo hace levantarse todos los días. Esto es importante porque me da a entender a mí que posiblemente la rabia que está sintiendo esa persona ni siquiera sea directamente hacia mí. Probablemente esa rabia que está sintiendo esa persona sea porque no ha dormido bien y su cuerpo está estresado, sea porque tenga hambre, sea porque no ha comido. Son cosas que me dan a entender a mí el por qué reacciona la persona como reacciona, por qué está actuando de la manera que actúa, por qué se burla de ti, por qué te insulta o cosas por el estilo. Ojo, esto no significa que vamos a hacer una alfombra que nos vamos a dejar pisotear todo el tiempo. Esto no tiene nada que ver con eso. Pero cuando tú tienes el control de la situación en base a entender los puntos y decir desde una tercera perspectiva, ya sé qué es lo que está pasando, ya sé por qué está ocurriendo esto, y simplemente tengo que actuar en base a lo que está ocurriendo y entender a la persona que está actuando de la manera que está actuando, que probablemente sea la errada, ya estás en un plano superior, ya estás en un puesto superior a esa persona y puedes incluso decidir evitar el conflicto. Y esta es otra de las cosas de las cuales quiero hablar. Es cierto que el conflicto es el camino, es cierto que podemos ser empáticos, pero no necesariamente quiere decir que tenemos que aceptar y confrontar todos los conflictos que se nos presentan en la vida. Hay personas que son difíciles que simplemente debemos dejar que esas personas sean conflictivas ellas solas. Es crear una barrera, es crear una pared que tengas tú frente a esas personas donde no simplemente no dejas que sus opiniones y sus pensamientos nos afecten. Hay personas que, como les dije, están viviendo cosas diferentes en su vida. Si yo decido ser empático con esa persona y entenderlos e intentar convencerlos o conversar con esas personas para ver si su punto de vista cambia, aunque sea un poco, es válido. Pero hay personas que simplemente no quieren cambiar su punto de vista, lo cual es entendible también. Yo no vengo aquí a decirles a ustedes cómo pensar y ustedes nunca jamás van a estar
en plan en este mundo decirle a otras personas cómo tienen que pensar. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿acaso esas personas vienen aquí a cambiarte a ti tu pensamiento? No. Esas personas puede que lo intenten. Incluso la mayoría de las personas conflictivas y las personas difíciles que nos encontramos en nuestra vida están pendientes de intentar esparcir su forma de pensar ante las demás. Pero tú no tienes que dejarte afectar por eso. Tú no tienes que dejarte que estas personas te afecten a ti. Esta es una de las formas que puedes evitar el confrontamiento con las personas y evitar a las personas difíciles. Otra de las formas que yo veo bastante viable es simplemente riéndote. Sé que suena un poco extraño. Muchas de las personas conflictivas que nos encontramos en nuestra vida tienen problemas, tienen situaciones graves. A veces esas personas simplemente nos intentan expresar a nosotros sus opiniones y intentan destruirnos a nosotros ante nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Lo mejor que puedes hacer es intentar reírte ante una persona. Ojo, reírte internamente. No estoy hablando de que ustedes van a ir por la calle apuntando a la gente con el dedo y riéndose en sus caras. Pero internamente sientan y entiendan que estas personas posiblemente ni siquiera lo están haciendo con buenas intenciones. Posiblemente ni siquiera lo están haciendo con malas intenciones. A veces ni siquiera se están dando cuenta que lo están haciendo. A veces estas personas simplemente están haciendo daño porque así están acostumbrados a hacer. Entonces, mientras esas personas no te afecten, ríete, diviértete, disfruta el momento. Ve qué es lo que está ocurriendo. Intenta analizarlo. Muchas de las veces yo intento analizar a la persona, intento analizar la situación por la que está viviendo esa persona, lo escucho, presto atención a lo que me está diciendo, pero intento internalizar qué es lo que habrá pasado en su vida que lo habrá llevado a esa situación. E internamente intento imaginarme escenarios graciosos que pueden haber hecho que esta persona piense de esta manera. Y me parece interesante porque es una buena forma en la que tengo de desviar los pensamientos, desviar las intenciones de esa persona ante un banco de datos como simplemente es un chiste, simplemente es una historia, una anécdota graciosa que me causa gracia y que voy a ignorar completamente. Y el último punto, y es el más importante, es el ignorar. Yo sé que muchas personas me dirán, ajá, Enrique, qué fácil. Me estás diciendo que ignore los pensamientos negativos y que ignore las personas difíciles. Wow, no me lo ha dicho otra persona. Hay un pequeño tema. Muchas personas piensan que ignorar realmente significa no prestar atención. Yo no estoy hablando que no prestes atención. Parte del secreto es prestarle atención a lo que la persona le está diciendo. Presta la atención, escúchala. Normalmente las personas conflictivas tienen un mecanismo de defensa para querer llamar la atención. Entonces, si no le prestas atención necesaria, probablemente esas personas van a seguir siendo conflictivas y van a seguir siendo difíciles en tu vida porque quieren llamar tu atención, porque tienen un objetivo que lograr. Y mientras ellos sientan que no han logrado ese objetivo, van a seguir haciéndolo. Van a seguir llamando tu atención de la manera conflictiva en la que mejor saben actuar. Presta la atención a esa persona, escúchala. Ve qué es lo que te tiene que decir. Se está burlando, te está haciendo un chiste que te cae mal o se está burlando de tu forma de pensar o de tus pensamientos, de tus logros. Escúchalo. Esa persona se está quejando de lo que estás haciendo, de lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás diciendo no tiene razón, no es verdad. Escucha a la persona, tiene derecho a hablar. O esa persona simplemente te está diciendo que lo que tú estás diciendo es una pérdida de tiempo, es abstencionista y simplemente le da aburrimiento escucharte, no te quiere escuchar. Deja que se vaya. Deja que las personas actúen como quieran actuar. Deja que las personas actúen como se sientan cómodos actuando. Y después de eso, internaliza la situación. Velo como una tercera perspectiva. Velo como una tercera persona. Velo como si tú estuvieses parado viendo una televisión. Y la televisión estás viendo a los personajes interactuando. En este caso, los personajes eres tú y las personas conflictivas. Después de que veas a las personas como un programa de televisión, analiza qué es lo que está ocurriendo. Y piensa, ¿de verdad debería el personaje A prestarle atención a lo que dice el personaje B? Si la respuesta es no, adivina qué. Ese es el secreto. No les prestas atención. Deja que la persona dé el diálogo completo. Imagínate que es un libreto, que es unas líneas de diálogo que tiene que decir porque eso es lo que le dice su cerebro que diga. Una persona no deja de decir sus líneas de diálogo porque esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que está diciendo. A veces lo hace porque tiene que hacerlo y ya. Si tú piensas que las personas que están a tu alrededor, esas personas conflictivas, que están ahí, lo están haciendo para simplemente cumplir un papel que ellos consideran que es parte en su vida, te vas a dar cuenta que esas personas no están diciendo nada importante. Tú no le prestas atención a los diálogos de relleno que tienen algunos personajes en alguna serie. Tú simplemente los dejas pasar porque son diálogos de relleno y te quedas con lo que te importa. Si te das cuenta que en la vida las personas que están a tu alrededor, las personas conflictivas, son personajes de relleno que te están ahí para fortalecerte y para hacerte mejorar y crecer como persona, te vas a dar cuenta que lo que te digan esas personas realmente vale muy poco. Ahora bien, ya hemos hablado de
ciertas técnicas que podemos utilizar para poder solventarnos la vida con el tema de las personas difíciles y las personas conflictivas. Ahora bien, ¿por qué quiero que hablemos de esto? Es importante que aclaremos que las personas difíciles van a estar ahí siempre y van a estar en muchísimos núcleos. Van a estar en tu familia, van a estar en tus amistades, van a estar en tu ambiente laboral, en tus nuevos proyectos o incluso personas en el exterior que no tienen nada que ver contigo. Pueden ser personas difíciles que no te permitan a ti actuar o ejercer las actividades que tú quieras con normalidad. Después de que entendemos que estas personas están ahí y van a estar ahí todos los días, ojo, todos los días, porque una persona difícil a veces ni siquiera se está dando cuenta que es siendo una persona difícil para ti o que está generando conflicto en tus objetivos. En el momento que entendemos esto, lo primero y lo último que debemos hacer todos los días es agradecer la existencia de las personas difíciles. ¿Por qué quieres agradecer la existencia de las personas difíciles? Porque son las personas que nos van fortaleciendo poco a poco en el crecimiento personal que tenemos. Supongamos que tienes un proyecto, supongamos que quieres hacer algo y viene una persona y empieza a criticar tu objetivo, empieza a criticar tu proyecto. No, no deberías hacer esto por esto, esto, esto. No deberías hacer esto por esto, aquello, lo otro. O empieza a burlarse de lo que quiere. Ah, sí, ese es Enrique que quiere ser youtuber y empezar a grabarse en un video y hacer el ridículo ante una cámara. Todas estas personas yo las he utilizado para fortalecer mis objetivos, para fortalecer mi pensamiento y decir, ¿yo quiero terminar como esas personas? No, yo no quiero terminar como esas personas. Muchas veces esas personas tienen cosas en sus vidas con las cuales yo estoy en desacuerdo. Entonces yo me aferro a mis pensamientos a decir, estas personas simplemente están aquí para fortalecer mi posición de lo que quiero lograr. Ojo, tomando en consideración que sean pensamientos negativos. Como les dije, que sean personas que no están aportando absolutamente nada positivo. Y el aportar algo positivo sigue siendo algo de perspectiva. Ignóralos, ignóralos. Si no te aporta nada, ignóralos. Aquello que no te afecte, aquello que no te importe, aquello que no sea relevante para ti, ignóralo y ya, déjalo pasar. Convierte a esas personas en algo importante en tu vida. No en el sentido de que sean importantes porque les des la importancia que se merecen. Convierte a estas personas en algo importante en tu vida porque lo que vas a hacer es agarrar a estas personas y utilizarlas de la mejor manera posible. Convertirlas en tu pesa. Cuando tú vas para el gimnasio para fortalecer tus músculos, tienes que levantar un peso contra la gravedad. Convierte a estas personas en tu peso para ir levantándolo contra la gravedad. La gravedad es el deseo de no hacer lo que quieres. El peso es las personas difíciles. Y tu fuerza que aplicas es la energía que utilizas para poder seguir haciendo lo que sea que quieres lograr. Es importante que aclaremos todos estos puntos porque las personas difíciles, como les dije, van a estar todos los días. El filósofo Marco Aurelio tenía razón cuando nos los decía. Todos los días nos vamos a levantar y nos vamos a encontrar una persona que se va a querer burlar de ti, que se va a quejar de ti, que se va a poner a pelear contigo por lo que sea que estés haciendo, que va a crearte una piedra, va a ser un obstáculo en tu camino. Pero cuando entendemos que estas personas están actuando de la manera que están actuando, porque están acostumbradas a actuar de esa manera, porque esa es la manera en la que creen que tienen que actuar, porque no saben ni siquiera diferenciar que lo que están haciendo está bien o está mal, o que no es lo correcto, que le estás haciendo daño a una persona. No puedes pretender que una persona que es mala y ni siquiera sabe que es mala, haga algo bueno. Lo que tienes que hacer es tú, como buena persona, entender que lo que está ocurriendo está mal, tomar lo que tal vez puedas tomar, tal vez un consejo interesante, tal vez algún comentario que te permita reflexionar y decir, oye, puedo mejorar en esto, desechar aquello que no te interesa y utilizar las herramientas que te dije. Entiende que las personas que están haciéndolo probablemente ni siquiera saben que lo están haciendo mal. Entiende y ríete de qué podrá haber pasado en la vida de esas personas para que estas personas piensen de esta manera y actúen de esta manera. Y por último, ignora aquello que no te funciona. Ignora a aquellas personas que realmente no aportan absolutamente nada en tu vida. Préstale atención suficiente como para que se sientan satisfechas ellas de sentir que están logrando algo, pero internamente sigue pensando en tus metas, sigue pensando en tus proyectos, sigue pensando en tus logros y date cuenta que esas personas están ahí y tú no quieres ser esas personas. Y si no quieres ser esas personas, no tienes que escuchar a esas personas. De esta manera vas a poder manejar a las personas difíciles. Y cuando aprendes a manejar a las personas difíciles, aprendes a crecer un poco más. Aprendes a ser un poco más fuerte, aprendes a ser un poco más resiliente. Y por último, como siempre les digo, no te preocupes tanto. Que tengas un buen día.